Imagínate esto, 6 chicos saliendo de la escuela. Estos no están planeando conquistar el mundo, quieren hacer una broma a la escuela. Ellos sienten que la broma los unirá como grupo. Por la noche entran a la escuela y cubren las aulas con papel higiénico. Parece una estupidez, y lo es, pero pasa algo. Cuando terminan de cometer la travesura, se sienten empoderados. Sienten la libertad de ser por un instante más poderosos que el resto. Y eso se vuelve adictivo. El niño rompe el tabú, cometiendo una travesura. Y encima está en un grupo, generando que la amistad se una más, que se vuelva más cohesiva, mucho más sincronizada. Cambia la relación entre ellos. Ya no comparten solamente una broma, comparten un riesgo, un secreto y una historia que los demás no conocen. Tal vez para cualquiera que los vea desde afuera solo fue eso, una travesura. Pero para ellos fue una noche distinta. Por un rato hicieron algo prohibido. Sintieron miedo, se rieron, se cuidaron entre ellos. Y cuando volvieron a sus casas, algo había cambiado. Ahora tenían una parte de su vida que solo existía dentro de ese grupo. Este video parte de una hipótesis. No es una acusación contra personas, instituciones ni sociedades reales. Es una idea para mirar un mecanismo. La hipótesis de que cuanto más grande es la transgresión compartida, más fuerte se vuelve la unión entre ellos. Romper una regla no siempre se siente solamente como culpa. También puede sentirse como un alivio, libera adrenalina, como una especie de fuerza. El cuerpo se activa y el grupo celebra haber salido ileso. Entonces aparece una sensación peligrosa. Pudimos hacerlo. Y esa sensación puede crecer. Primero fue una travesura, después una regla un poco más seria, después algo que ya no contarían en una cena familiar, porque cada frontera cruzada deja una marca. Y también deja una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar juntos? Pensalo desde la teoría de juegos. No importa solamente qué hace cada jugador, importa quién sabe qué, quién está coordinado con quién, quién mueve una pieza mientras los demás creen que está jugando solo. Si 6 personas guardan el mismo secreto, tienen una ventaja sobre quienes no saben que existe ese secreto, no porque sean superiores, porque están conectadas y porque cada uno tiene algo que perder si el grupo se rompe. Ahora llevemos esta lógica un poco más lejos. ¿Qué pasa cuando la travesura deja de alcanzar? ¿Qué pasa cuando el grupo empieza a buscar una prueba más fuerte? Una prueba que demuestre que todos pertenecen de verdad. Ahí aparece el morbo, la fascinación por lo prohibido. No porque lo prohibido sea hermoso, sino porque promete que al cruzarla ya no vas a ser igual que antes. Y algunos pueden interpretar esa intensidad como si fuera una revelación, como si hubieran tocado una energía que los demás no pueden entender. Dentro de esta hipótesis, la transgresión empieza a ser vista como una fuente de poder. Un poder sentido. La sensación de que rompiste una regla que todos respetan. Sobreviviste y no tenés consecuencias. La sensación de que ahora sabes algo. De que estás más cerca de un lugar donde los demás no pueden entrar. Y en su forma más extrema, esta teoría imagina una escalera de tabúes, una escalera donde cada paso exige algo más difícil de justificar. Siguen rompiendo las reglas hasta que encontramos el tabú supremo. Y díganme ustedes, ¿cuál es el tabú supremo? Cuanto más grave es aquello que comparten, más difícil puede ser salir, porque hablar ya no significa solamente traicionar al grupo. También significa mirarse uno mismo, reconocer lo que se permitió, reconocer hasta dónde se llegó para no quedar afuera. Esta es la parte más incómoda de imaginar una sociedad secreta. No las máscaras, tampoco las túnicas, tampoco los símbolos. Lo inquietante es pensar en un grupo que construye su identidad alrededor de algo que nadie puede decir. Algo que hacen a la vista de todos. Y además, todos los del grupo reconocen la transgresión, pero miran a otro lado, y sus víctimas también. Incluso quien presencia algo y no puede intervenir puede quedar atrapado en el silencio. No porque esté de acuerdo, sino porque el miedo, la presión y la impotencia
también puede convertir a una persona en guardiana de un secreto. Y eso le da poder, los empodera. Ahora guarda su secreto. Y en un grupo donde el secreto no es un detalle, es el pegamento. Ellos hacen esto en público, delante de todos, porque eso crea tanta unidad de grupo y sincronicidad que libera sus mentes, como una especie de válvula que las libera y les da energía divina. Ahora ellos creen tener acceso a Dios, pero ahora sabemos que esas personas controlan el mundo porque logran guardar secretos, porque están más motivados que todos los demás y pueden trabajar juntos de una manera que les permite alcanzar el poder supremo. El verdadero poder está en los secretos, pero esta es solo una teoría de cómo funciona el mundo, así que juguemos un poco. No alcanza con mirar el secreto, hay que mirar la mente. Cuando el deseo de pertenecer empieza a pesar más que su propia conciencia. Y ahora aparece una pregunta todavía más incómoda. Si dentro de esta teoría una persona cruza una línea moral muy profunda, ¿por qué sentiría que eso le da poder? Porque son unos p***os. La famosa élite, sí, son unos p***os. Esa es la verdadera respuesta. Pero esa no es la respuesta que todos venimos a descubrir hoy. Porque dentro de esta hipótesis, esas personas no dirían, hicimos esto porque queríamos hacer el mal. Tal vez dirían otra cosa. Dirían, hicimos esto porque vimos algo que los demás no. Porque rompimos una barrera. Porque accedimos a una fuerza. Y porque encontramos el secreto. Y con todo esto que aprendimos ahora, vamos a hablar un poco de la teoría de la transgresión. Pero antes, tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Cómo llega una persona a creer que una transgresión puede liberar energía divina? ¿Cómo llega a pensar que al cruzar una línea prohibida, toca algo superior? Lo que sigue no es una afirmación sobre sociedades reales, es una teoría especulativa. Un escenario posible para intentar entender qué podrían creer algunos grupos cerrados y cómo esa creencia podría darles una sensación de poder. Para entrar en esa idea, vamos a usar por un momento a uno de los pensadores más importantes de la filosofía moderna, Immanuel Kant. No vamos a explicar toda su filosofía ahora, eso merece otro video, pero hay una idea de Kant que nos sirve para entender este mecanismo. Kant decía algo incómodo: no podemos ver la realidad objetiva tal como es en sí misma. Nosotros no recibimos el mundo como una cámara que solo registra lo que tiene enfrente. Participamos activamente en la experiencia. ¿Cómo? Nuestra mente funciona como un filtro. Todo lo que vemos, lo que tocamos y lo que recordamos aparece ordenado dentro de dos formas que llevamos con nosotros, como un filtro del espacio y el tiempo. Para Kant, espacio y tiempo no son simplemente cosas que estén afuera nuestro, son las formas a través de las cuales podemos experimentar cualquier cosa, la realidad objetiva. La realidad tal como existe independientemente de nosotros. Kant la llama el noumeno, la cosa en sí misma. Pero nosotros no llegamos a esa realidad de manera directa. Todo lo que experimentamos pasa por los filtros de nuestra mente, el espacio y el tiempo. Lo que aparece después es el fenómeno. Las cosas tal como se presentan ante nosotros, el mundo que vemos, el mundo que tocamos y que conocemos. Por eso, para Kant, nosotros no conocemos las cosas tal como son en sí mismas. Las conocemos como aparecen para una mente humana. Y esa es la teoría de Kant que vamos a tomar para este video. Porque esta visión abre tres preguntas. Primero, si nunca podemos reconocer el noumeno, ¿qué es realmente eso que existe detrás de nuestra experiencia? Segunda, ¿quién nos dio esos filtros? ¿De dónde salen el espacio y el tiempo con los que ordenamos el mundo? Y la tercera, si todos vemos el mundo a través de nuestras propias lentes, ¿cómo sabemos que estamos viendo el mismo mundo? ¿Cómo se alinean nuestras percepciones? Para responder esas preguntas tenemos que entrar en otro pensador, Hegel. Hegel no quiere dejar ese misterio quieto, no quiere aceptar
que hay un muro eterno entre nosotros y la realidad. Para Hegel, la realidad no es una cosa muerta, separada de la mente. La realidad es proceso, es movimiento, es conciencia desplegándose, es espíritu. El famoso Geist. Espíritu, mente o fantasma. Y ojo, cuando decimos espíritu, no estamos hablando necesariamente de un fantasma. Estamos hablando de algo más profundo, una especie de fuerza de sentido, una estructura invisible, algo que hace que la realidad no sea solo materia dispersa, la esencia que los unifica y le da significado, algo que conecta al individuo con el mundo. Entonces, si lo pensamos desde esa idea, el nómeno es el Geist y viceversa, la manera en que la mente convierte el caos en mundo. Suena complicado, lo sé, pero el Geist es el que nos responde las tres incógnitas anteriores. No podemos acceder al nómeno porque está más allá de nosotros. Es espíritu, es Geist. Y ese espíritu nos da los filtros para ver el tiempo y el espacio. Esos son los filtros que el Geist nos brinda para que compartamos la misma realidad. La mente no es una cámara pasiva, no copia la realidad, la interpreta. Y acá podemos usar una analogía moderna. La mecánica cuántica. En la escuela, muchas veces nos enseñan en clase de física que el átomo es como un pequeño sistema solar, un núcleo en el centro y electrones girando alrededor, como planetas. Es una imagen útil, simple, fácil de recordar, pero no es exactamente así. Cuando entramos más profundo, el electrón ya no se comporta como una bolita dando vueltas. Aparece como una nube de electrones de infinitas posibilidades. No sabemos con precisión absoluta dónde está el electrón. Lo que tenemos es una posibilidad. Pero incluso si profundizamos, nos daremos cuenta de que son como vibraciones, lo que llamamos campos cuánticos. Sí, son solo vibraciones, y en realidad el electrón solo es un punto de intersección de esos campos cuánticos. Y además, estos campos cuánticos siempre están en dos estados, como onda y como partícula, y solo podemos saber si es una onda o una partícula observándola. Lo posible se vuelve concreto, lo indefinido toma una forma. Eso es lo que muchas veces se llama colapso de la función de onda. Eso significa que la naturaleza que observamos es solo vibración, es energía vibrando. Y solo cuando la vemos, esta se vuelve una materia sólida con la que podemos interactuar. Podemos verla, medirla y tocarla. No conocemos la realidad desnuda, la conocemos cuando pasa por nuestras formas de percepción, como dice Kant, por nuestros filtros. Y para explicar lo raro de este problema, aparece uno de los experimentos mentales más famosos de la física. El gato de Schrödinger. Imagínate una caja cerrada. Dentro hay un gato. Y hay un mecanismo que podría matarlo o no. Mientras esta caja está cerrada, desde afuera no sabemos qué ocurre. No sabemos si el gato está vivo o si ya murió. Hasta que se abre la caja no se sabe nada. Hasta que la realidad se define para el observador. Schrödinger quería mostrar lo extraño que se vuelve el mundo cuántico cuando intentamos imaginarlo con objetos cotidianos. Pero después aparece otra pregunta. ¿Qué pasa con el amigo del observador? Si una persona abre la caja y ve el resultado, esa persona ya sabe qué ocurrió, pero alguien afuera todavía no lo sabe. Este tipo de preguntas no nos dan una respuesta simple, pero sí nos empujan hacia una idea poderosa. No existe realidad objetiva. Cada conciencia participa desde su propio punto de vista. Cada observador entra en contacto con el mundo desde su propio lugar. Y aunque compartimos un mundo común, nunca lo vivimos de manera idéntica. Por eso, dos personas pueden vivir el mismo hecho y recordarlo de formas distintas. Tal vez la realidad no sea solamente materia. También puede pensarse como información, como un patrón que llega a nosotros. Si la realidad llega a nosotros como información, entonces la mente no solo recibe, la mente traduce y la convierte en experiencia, y esta se convierte en memoria. Lo que viviste no desaparece, se conecta con el universo, vuelve a la fuente, se imprime como una huella. Como en internet, que todo lo que haces deja una huella, y a su vez uno recibe información de internet. Así que uno es internet, participás y dejás huella. Eso mismo sucede en este modelo de universo que te expliqué. Entonces podríamos decir que nosotros nos implantamos en este universo. Y ahí está la clave. Como vimos en el video anterior, cuando el ser humano se enfrenta a algo demasiado abstracto, lo convierte en historia. ¿Qué es el universo? ¿Qué sostiene la realidad detrás de todo lo que vemos? En muchas tradiciones antiguas aparece una idea parecida. Una fuente, el único Dios, el absoluto, la mónada, la fuente de todo, como aquello de donde todo nace. La mónada es lo que permite que exista el universo, es la raíz y su punto inicial. Y desde esa fuente, la realidad empieza a desplegarse. Piensa, es una vibración, como si estuviera respirando.
y al vibrar produce diferencia, produce movimiento. Para que exista una historia, necesitamos tener una diferencia, una dualidad. Estas fuerzas de vibración crean a las diadas, fuerzas dobles, orden y caos, no como enemigos absolutos, sino como fuerzas que, cuando se unen y vibran, crean cosas nuevas. Y así se crea la creación a través de vibraciones. Así, el universo puede pensarse como una gran cadena de vibraciones. Una vibración original que se divide, se multiplica, que baja. Se vuelve más lenta, más densa, pesada, hasta llegar a la materia. Este es el mundo en el que vivimos, el mundo de la materia. Y acá aparece una idea importante. En este mapa simbólico, la mónada busca novedad, busca imaginar, busca siempre una frescura. Y la materia no es simplemente algo malo, es el lugar donde la experiencia se vuelve posible. Porque en un mundo perfecto de la mónada, nada cambia, y si nada cambia, nada se aprende. Todo es eterno, inmutable, lo que significa que no podemos sentir dolor, no existe error ni elección. Entonces no podríamos tener imaginación. Desde esta mirada, el ser humano aparece como una criatura extraña, que existe para resolver este problema. Somos corporales, tenemos un cuerpo, y por ende envejecemos, sangramos, nos lastimamos y también nos sentimos enojados. Tenemos odio. Todo esto nos permite tener esa imaginación. La posibilidad de que la conciencia se expanda a través de nosotros. El universo mismo es conciencia. No porque seamos perfectos, sino porque no lo somos. Y para que eso funcione, tiene que existir un principio fundamental, el libre albedrío, la posibilidad de elegir. Sin libre albedrío, el sistema no puede funcionar. Porque si haces lo que se supone que debes hacer, no podés tener imaginación. Serías una máquina repitiendo lo que ya estaba programado. Pero si existe elección, entonces tiene que existir la desobediencia. Tenés que tomar tu propio camino, tenés que cometer tus propios errores. Esto le permite al universo imaginar. Podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Pero, ¿cómo sabemos cuando estamos haciendo el bien o el mal? Ahí aparece el segundo principio, el amor. En este mapa, el amor no es solo una emoción romántica, es una fuerza de retorno, una fuerza que une. La mónada es amor total, y nosotros formamos parte de ella. Existe esa chispa en nosotros. Cuando actuamos desde el amor, esa chispa crece, se expande, y como un imán nos sentimos atraídos por la mónada. Queremos volver a la fuente de amor, y el bien y el amor nos permiten volver a ella. Pero a veces, como vivimos en un mundo con libre albedrío, cometemos errores. Errores que pueden herir a otras personas, traumatizarlas, hacerles mal. Y esto genera ira, odio. Y ese mismo odio se convierte en un círculo vicioso. La forma de liberarse es una, la muerte. La muerte es el sistema donde te liberás de todos los errores. Volvés al universo como un ser más sabio. Aprendiste algo nuevo, regresamos, tenemos otra vida y lo intentamos de nuevo. Si bien podemos cometer los mismos errores, también podemos mejorar. En esta teoría, nosotros podemos crear amor u odio. Ya sabemos lo que pasa si creamos amor. Pero, ¿qué pasa cuando creamos odio? Esa energía se transporta a dimensiones más bajas, una dimensión interior, una frecuencia más baja, un lugar simbólico donde la conciencia queda atrapada en lo que no pudo transformar. El lugar donde se acumula el odio, las emociones malas. A esto se le llama infierno. ¿Qué hicimos acá? Tomamos la realidad literal y la estamos convirtiendo en realidad metafórica. Hay muchas formas de ver este sistema de forma metafórica. Todas las religiones actuales, hasta las más primitivas, conocían y practicaban este sistema. Volver a la mónada. Y la mónada siempre habita en nosotros. Es la chispa, la vela que decía Dante, la luz que en los demás es reflejada porque está en todos nosotros. Volvamos un poco atrás y hagámonos esta pregunta. Si todas las religiones primitivas, ya sea el taoísmo, hinduismo, los egipcios o los nativos americanos, si todos creían esto y lo sabían como un hecho,
¿Qué sucedió? ¿Por qué llegamos a olvidarlo con una realidad material? ¿Qué es lo que vivimos hoy? Recuerden, el Big Bang, la evolución, la neurociencia, todo sirve para enseñarnos que no hay un Dios, que no hay propósito, que todo es aleatorio, que todo es material. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Estamos atrapados en un punto medio. Siempre es nuestra elección si elegimos el cielo o el infierno, debido a nuestro libre albedrío. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hemos elegido el cielo. Pero con el tiempo, hubo personas que eligieron el infierno. Y cuando eliges el infierno, tienes acceso a cosas como la tecnología. ¿Y qué te permite la tecnología? Te permite conquistar y controlar a otras personas. Pero una vez que controlás y conquistás a otras personas, tenés que lograr que te obedezcan. Pero para que yo pueda controlarte, necesito que tengas miedo a la muerte. Necesito que te olvides de Dios. Morir es lo peor que te puede pasar. Porque recuerden, antes la gente entendía que la muerte era simplemente parte del viaje, era como liberarse. Entonces, ¿cómo te olvidas de Dios? ¿Y cómo lográs que la gente le tema la muerte? Usás la ciencia. Crean teorías como la del Big Bang, como la evolución, como la neurociencia, para que la gente olvide la divinidad que lleva dentro. Pero eso no es suficiente, porque con el tiempo todos vamos a morir. Así que la única forma de evitar esto es creando una nueva tecnología llamada transhumanismo. El transhumanismo consiste en superar la humanidad, lo que básicamente significa vencer a la muerte. Por ejemplo, subir tu cerebro a internet para que estés ahí para siempre. Pero, ¿por qué hacen esto las personas con poder? Simplemente los burócratas, las personas con poder, son vagas. No quieren trabajar como todos nosotros, los mortales. Si sos parte de una sociedad secreta, podés coordinarte de forma secreta. Y así podés controlar la burocracia para que la gente haga las cosas que vos querés. A estos, a su vez, no les gusta tanto guardar el secreto, porque les infla el ego saber que nosotros sabemos que ellos mandan. Pero deben guardar el secreto, y eso no les gusta. ¿Y cómo hacen eso? Mediante la transgresión. Si están haciendo cosas malas juntos, ahora pueden chantajearse entre ellos, y por lo tanto se comprometen a guardarse sus secretos mutuamente. Si uno de ustedes cae, todos caen en fila. Por esto, ahora están comprometidos a guardar los secretos entre unos y otros. Entonces, ¿cómo podrían trabajar sin que el resto sepa que están trabajando juntos? ¿Cómo esconden ese secreto? Y la respuesta es que crean una religión. La religión es solo como un guión, una comprensión del mundo que permite coordinarse en secreto. Ahora, estas sociedades secretas están arraigadas en la burocracia masiva, manipulan la burocracia y colaboran juntas para cometer transgresiones, para romper las reglas. También tienen su propia religión secreta. Y cuando combinás estas tres cosas, lo que sucede es que se ven obligadas a invertir esta comprensión del universo que explicamos anteriormente. Lo invierten todo. ¿Por qué? Porque ellos saben que están haciendo mal en el mundo. Y Dios los va a castigar. Así que la manera de evitar esto es simplemente decir, voy a adorar a alguien superior a Dios. Y ese Dios es Lucifer para ellos, Satanás. Invierten este sistema, este entendimiento. Al adorar a Satanás, ahora pueden justificar todas sus transgresiones. Esa es una forma de empoderar a Satanás. También hay una debilidad fundamental en este sistema. Vamos a ver las tres características principales de este. La primera es la unidad. Tenemos todo este sistema unificado y completo. Y la segunda es la simetría de la polaridad. Lo que eso significa es que si hay maldad, también hay bondad. Si hay algo feo, también hay algo bello. ¿Por qué? Porque no podés tener una sin la otra. Bien contra el mal, Dios contra Satanás. Y el tercer principio se llama, como es arriba, es abajo. Lo que significa
es que en realidad todo es un reflejo de todo lo demás. Nunca puedes derrotar a Dios, pero lo que puedes hacer es corromper a los humanos para que adoren a Satanás, para que Satanás se vuelva el todo. Sabiendo esto, podríamos decir que el cielo es espiritual y el infierno es material. Hoy en día amamos el mundo material, nos sentimos aferrados y abandonamos el espiritual. Ganas dinero, poder, tecnología, ciencia. Estas son las cosas más grandiosas del mundo. Así controlan el mundo, así gana lo material. Las sociedades secretas quieren convertir el infierno en cielo y el cielo en infierno. Deben invertir el mundo para mantener su poder. Bueno, ahora con todo esto, lo primero que debemos recordar es que debido al principio del libre albedrío, Dios y Satanás no pueden interferir directamente en este mundo. En segundo lugar, también debemos recordar que existen muchas sociedades secretas, miles, y no todas son iguales. Pero las sociedades secretas que logren usar estos tres principios correctamente, unidad, simetría y como es arriba, es abajo, son las que mejor pueden acumular poder. Y por eso, dentro de esta teoría, promueven a Satanás, cometen transgresión para afirmar su religión. La transgresión confirma a la persona de que forma parte de algo más grande que él mismo. Y lo peor de todo es que tienen todo un marco teórico de por qué lo hacen. Solo cuando Saturno gobierna, los humanos pueden brillar plenamente. No porque el mal sea superior, sino porque el libre albedrío permite elegir, equivocarse, imaginar. Dios o la mónada confía en nosotros, nos deja hacer el bien, nos deja aprender, tener experiencia y crear realidad. Cuando una persona hace lo correcto, todo el universo brilla. Pero, ¿por qué estas sociedades secretas no se convierten ellas mismas en Dios? ¿Por qué no dicen, nosotros somos Dios en la tierra? Porque para esas personas, lo que les da poder no es creer que son Dios mismo, sino creer que son descendientes de su Dios. Creen ser una especie de linaje elegido, los Nefilim. Si miramos los primeros imperios de la historia, los primeros reinos, muchos gobernantes no decían simplemente yo soy un hombre común. Decían yo desciendo de Dios. Dios bajó, se unió con mi madre y yo nací de esa unión. Ese detalle cambia todo, pero eso lo vamos a abordar en los próximos videos. Por ahora, lo importante es entender esto. Aunque usemos el cielo y el infierno como metáforas, aunque Dios y Satanás sean vistos como proyecciones de nuestra imaginación, este sistema nos ayuda a entender mejor el mundo, porque nos muestra una lucha, no solamente afuera, también adentro. El cielo como lo espiritual, el infierno como lo material. Por eso esta historia importa, porque tal vez el mundo no se controla solamente con armas, dinero, leyes o tecnología. Tal vez también se controle invirtiendo los símbolos, haciendo que lo bajo parezca alto, que lo material parezca sagrado, que la muerte parezca el final absoluto y que el ser humano olvide la chispa que lleva adentro. Vamos a seguir trayendo teorías de este estilo. Ideas que cruzan historia, símbolos, filosofía y poder. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo capítulo de El Ojo Etéreo.